Hola, bienvenidos, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy vamos a tejer otros aretes, un bonito accesorio como este. ¿Te parece chiquito? Bueno, pues sí, es pequeñito. Es una esferita amigurumi sencilla, pero la vamos a tejer para un par de aretes y vamos a utilizar los siguientes materiales. Primero vamos a necesitar un ganchillo de acero inoxidable como este de 1,65 milímetros. También vamos a necesitar hilo de crochet número 10 del color que tú prefieras. Yo amanecí con ganas de tejer unos aretes como estos, unos zarcillos, y los quería de color blanco, así que utilicé hilo de crochet color blanco número 10. Yo te aconsejaría que si no es la primera vez que tejes una esfera así como esta tan pequeñita, con un hilo tan delgado, comiences con un proyecto sencillo como este. Esta esferita es como, digamos, como del tamaño de una aceituna, quizás un poquito más pequeña. También vas a necesitar una argollita así como esta y un herraje para aretes así de este tipo, de los que son un ganchito así. También vas a necesitar unas pinzas de bisutería, más o menos como estas. Obviamente unas tijeras y tu inseparable aguja lanera. Ah, también vas a necesitar una pequeña cantidad de relleno sintético o algodón sintético para amigurumis como este. Y esta hebra de hilo de color contrastante que yo utilizo como marcador de puntos. Esta yo la encuentro cuando voy a tejer cosas como con hilo de crochet número 10. Yo encuentro que es mucho mejor este tipo de técnicas, de tips para marcar los puntos que los marcadores de puntos convencionales, porque son muy gruesos. Entonces, bueno, vamos a empezar primero haciendo, perdón, un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera. Meto mi ganchillo por acá, saco la hebra, echo una lazada y cierro, y aquí me queda hecho el anillo mágico. Vamos a cerrar un poquito nada más este anillo mágico y vamos a poner esta hebrita de este modo como un marcador de puntos. Vas a agarrar tu hebra y vas a envolver el ganchillo así. Después jalas la hebrita con tu mano derecha y va a quedar así atrapada. Y vamos a tejer dentro del anillo mágico. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Recuerda que esto es como si fueras a tejer un amigurumi, pero quizás, sobre todo si no estás acostumbrada a tejer con hilo de crochet número 10, que es un hilo, yo creo que mediano, entonces es bueno que vayas practicando con hilos más gruesos, como las hilazas, para que te vayas acostumbrando, y a medida que pase el tiempo vas eligiendo un hilo más delgado, así hasta llegar y por qué no, hasta llegar a hacer cositas de micro crochet. Entonces aquí debemos tener 6 puntos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y vamos a tejer entonces 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto.
Entonces apartamos esto por acá, sacamos el marcador de puntos y vamos a tejer nuestro primer aumento. Cuando tejas cositas tan pequeñas como esta, la tensión es importante. Obviamente no puedes tejer muy apretado, pero tampoco muy flojo. Entonces vamos a tejer en cada punto un aumento en cada punto. Cuando hayamos tejido esos 6 aumentos, nos vamos a encontrar y te digo qué hacer a continuación. Bueno, ya una vez que terminamos de tejer nuestros 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto, nos va a quedar un disquito así como de este tamaño. Aquí tienen que haber 12 puntos. Cerciórate de que así sea y vamos a pasar a tejer la siguiente ronda. En este caso vamos a tejer, primero pon tu marcador de puntos te digo por qué. Vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Es decir, 2 puntos bajos en el siguiente punto. Un punto bajo y un aumento. Y esto lo vamos a repetir todo hasta el final para que hagamos más grande nuestro disco. Y después te cuento qué vamos a hacer. Bueno, ya que hemos terminado de tejer nuestra vuelta de un punto bajo y un aumento todo alrededor, nos va a quedar un disquito así de pequeñito, más o menos del tamaño de la yema de tus dedos. Entonces confirmemos que aquí tenemos 18 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Y vamos a prepararnos para la siguiente etapa. Pero antes de continuar tejiendo tenemos que rematar esa hebrita que dejamos cuando hicimos nuestro anillo mágico, para que no nos cause muchos problemas al tejer. Entonces nos aseguramos que está bien tensa, jalamos bien esa hebrita. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Y nada más vamos a darle 2 puntaditas. Es solamente para que no esté esa hebra colgando, dando vueltas por ahí. Entonces vamos a seguir tejiendo esto. Agarramos nuestro ganchillo. Sacamos el marcador de punto y lo ponemos acá. Y vamos a tejer la siguiente ronda. En este caso debemos tejer 2 puntos bajos y un aumento en cada punto. 1, 2, y un aumento. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos de tejer esta vuelta, vamos a quitar nuestro marcador de puntos y nos cercioramos primero que tenemos aquí
24 puntos. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Entonces ahora llegamos a la parte sencilla. Es decir, vamos a tejer. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 vueltas de puntos bajos alrededor. Simplemente ponemos nuestra hebrita marcadora de puntos y vamos a empezar a tejer un punto bajo en cada punto. Esto ya es más fácil, lo vas a empezar a trabajar un poquito más rápido seguramente. Cuando hayamos terminado de tejer esas 4 vueltas de puntos bajos todo alrededor, nos vamos a ver. Bueno, ya que tejimos las 4 vueltas de puntos bajos todos alrededor, nos va a quedar algo así como esto. La partecita cóncava de como si fuera de un pequeño amigurumi de nuestra esfera, la parte inferior. Entonces vamos a retirar el marcador de puntos o nuestra hebrita marcadora de puntos y vamos a empezar a tejer las rondas de disminuciones. Quiero aprovechar también para darte las gracias por ver mi video. Espero que te guste y que sea muy útil para ti. Recuerda que las cositas que tú tejas con este tutorial las puedes tejer para ti, para regalar, para vender, para obtener dinerito, amiga, lo que tú quieras. Así que eres libre de hacer productos y hacer dinero con ellas. Bueno, vamos a seguir. Nos quedamos en que la última ronda que tejimos fueron dos de aumentos, perdón. Eran 2 puntos bajos y un aumento. Después tejimos 4 vueltas de puntos bajos alrededor. Ahora nos corresponde empezar a disminuir. Y para eso tejemos 2 puntos bajos en esta ronda. 2 puntos bajos y una disminución. Recuerda que esta esferita es como un pequeño amigurumi, entonces esas disminuciones tienen que ser disminuciones invisibles, que son las que se usan para los amigurumis. Así que continuamos. 1, 2 y una disminución. Metemos nuestro ganchillo por por las anillas frontales de nuestros 2 puntos siguientes. Echamos hebra, sacamos punto, echamos hebra y cerramos ese punto. Y ya hicimos la disminución y seguimos con los puntos bajos. Cuando hayamos terminado de tejer nuestra vuelta de disminuciones, al final nos vamos a ver para decirte qué vamos a hacer a continuación. Bueno, ya que tejimos la vuelta de 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor de esta bolita, de esta media esfera, perdón, estoy un poco dispersa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo opino que este es el mejor momento para rellenar tu esfera. Así que es mejor que lo empecemos a hacer ahorita y después ya la vayamos ajustando si es necesario. Para eso, bueno, quitamos nuestro ganchillo y haciendo largo el punto, ¿no? Entonces vamos a poner esto por acá y vamos a tomar una pequeñita cantidad de
relleno para amigurumis, de rellenos de algodón sintético, y la vamos a agarrar y la vamos a hacer bolita como si fuera de plastilina. La vamos a ir haciendo una bolita, frotándola así en nuestras manos. Ajá. Hasta que se compacte todo lo más que se pueda. Te debería quedar algo así. Entonces vamos a probar. ¿Cuánto se debe usar? Realmente no lo sé. Es cuestión de que tú vayas probándolo. Y vamos a empezar a rellenar esta esferita. Por lo pronto nos habrá quedado algo así. Te digo, es como del tamaño de una aceituna. Y quizás como es blanco no se note mucho, pero se ve más o menos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir tejiendo. Vamos a meter nuestro ganchillo. Vamos a retirar el marcador de puntos y vamos a tejer otra vuelta de disminuciones. Ponemos otra vez el marcador de puntos en nuestro ganchillo. Lo agarramos aquí y vamos a empezar. Ahora aquí vamos a agarrar y vamos a meter nuestro ganchillo y vamos a seguir tejiendo un punto bajo y una disminución. Todo esto lo vamos a ir repitiendo hasta el final de la vuelta. Cuando hayamos terminado, te voy a decir qué hacer a continuación. Ya que terminamos de tejer esta vuelta de un punto bajo y una disminución, todo alrededor nos queda una pequeña abertura como esta. Y lo que tenemos que hacer es tejer nuestra última ronda. Es decir, ahora vamos a tejer 6 disminuciones, todo alrededor, disminuciones, disminuciones, disminuciones hasta el final. Ya sabes tú cómo se hacen, solo que como este es un hilo más pequeñito, quizás te reporte un poquito más de dificultad, pero con un poco de paciencia lo logras, así que no te preocupes, no tienes por qué trabajar rapidísimo. Sobre todo si estás aprendiendo o es la primera vez que trabajas con este tipo de materiales. Ya terminamos la última disminución. Y terminamos de tejer nuestro arete. ¿Qué hacemos? Sacamos el marcador de puntos o esa hebrita marcadora de puntos, cortamos nuestro hilo y quitamos el hilo que viene del ovillo. Entonces nos va a quedar algo así. Ahorita no se ve muy redondito, pero no te preocupes, eso es algo que se va a reparar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar nuestra aguja lanera. Vamos a poner nuestro ganchillo por acá y la vamos a enhebrar con esta hebra que tenemos aquí, que viene de nuestra esfera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cada uno de esos puntos, vamos a cerrar ese agujerito, pero cada uno de esos puntos que tejimos, vamos a meter nuestra aguja por los anillos frontales. Una por cada punto. Bien. Ya que te aseguraste que agarraste todos los puntos, vamos a apretar cerrando. Y te va a seguir quedando esa ¿cómo se llama? Esa protuberancia. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a introducir nuestra aguja lanera por el centro de esa
reunión de puntos y la vamos a bajar hasta el fondo de nuestra esferita. Con cuidado y vas a ver. Vamos a tensar un poco. Vamos a darle una buena forma a nuestra esfera y vamos a pasar nuestra aguja otra vez por debajo. Con cuidado, porque esta sí tiene punta. Elegí esta con punta porque puedo manejarla mejor, es más fácil. Cortamos el hilo y aquí vamos a tener una más o menos esta esferita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un poquito de vueltas, a darle forma a nuestra esfera y aquí la tenemos. ¿Ves? Una pequeña esferita que hicimos con nuestras manos, con nuestro ganchillo. ¿Cuál es el paso que viene a continuación? Bueno, el más fácil quizás. Vamos a proceder a armar nuestro arete. Y para eso tenemos que agarrar primero esta argollita de la que te había hablado al principio y nuestra pinza de bisutería. Vamos a abrir esa argollita. Vamos a meter la pinza de bisutería por acá y con cuidado la vamos a abrir. Ya que la abrimos más o menos así, no demasiado para que no se rompa. No sé si lo puedes apreciar bien. Ok. Vamos a agarrar nuestra pinza y vamos a agarrar el arito así por acá. Y vamos a pasar esta argollita por la parte de aquí, de la esferita, la última parte que tejimos. Y vamos a introducir la argollita por allí, por la punta. Y ahí nos quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es introducir por una de esas partes este herraje, el otro, el que se pone directamente en la oreja, lo ponemos ahí y vamos a cerrar la argollita con cuidado de no exagerar. Ok. Ya que terminamos de cerrar nuestra argollita, vamos a asegurarnos que esté bien apretadita, que no. Bueno, más o menos. Recuerda que todo trabajo artesanal tiene su propia, digamos, personalidad. Y bueno, y aquí está terminado tu arete, tu par de aretes de, digamos, mini crochet. Yo no lo llamo micro crochet, pero sí es mini crochet. Espero que te haya gustado mucho, que hagas muchos, que vendas muchos y nos vamos a ver para un próximo tutorial. Mira qué bonitos se ven. Ay, me encanta cómo se mueven. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.